Vamos a ver dos equipos. Los sistemas de ventilación asistida y un equipo que trabaja pues, en conjunto con ellos cuando estamos en una cirugía, que son las máquinas anestésicas. La idea, cerremos la puerta. La idea de los equipos de ventilación asistida es cuando el paciente no está, digamos, tiene problemas de capacidad pulmonar, de obstrucción, musculares, también de pronto a veces del sistema autónomo, control del sistema autónomo, diferentes estados en que no puede cumplir con su función respiratoria de manera adecuada. Los sistemas de ventilación ayudan a mantener ese flujo de inspiración y expiración de oxígeno para mantener al paciente en buenas condiciones o en las mejores condiciones posibles. ¿Listo? Entonces, hay uno de los casos, por ejemplo, en que uno utiliza sistemas de ventilación es cuando va a hacer cirugía. Cuando va a hacer cirugía muchas veces el efecto del gas anestésico hace que el paciente no tenga suficiente control respiratorio como para mantener una adecuada oxigenación, y entonces simplemente se utiliza el ventilador para mantenerlo bien durante ese tiempo que dura la cirugía. Hay enfermedades obstructivas, como por ejemplo el asma, que hacen que se cierren demasiado las vías respiratorias, y eso implica que para que pase el aire en suficiente cantidad pues debe aumentar la presión, y eso pues requiere que más allá de la respiración propia del paciente haya una ayuda externa. Y cuando hay trastornos del sistema nervioso central, pues a veces se pierde el control sobre ese proceso autónomo que es la respiración. Al fin y al cabo, la respiración, pues ustedes saben que tiene componente tanto voluntario como involuntario. No sé si alguna vez han visto un pulmón de acero. Sí. Tocamos el tema de pronto cuando hablamos de algún otro de los temas. Yo les conté. No. Entonces, los pulmones de acero se utilizaron mucho por allá, pues fue inventado en el 27, pero se utilizaron mucho alrededor de los años 40 y 50, porque en esa época hubo muchos casos de poliomielitis, y la poliomielitis es una enfermedad que iba atrofiando toda la parte muscular de los pacientes, y eso hacía que ellos quedaran muchos sin poder caminar, sin fuerza en los brazos. No era que no tuvieran algo de control nervioso, porque sí tenían digamos, el control nervioso en las extremidades sí lo tenían, pero no tenían la capacidad, los músculos no tenían la fuerza suficiente, digamos, para ayudarlos a caminar o a hacer muchas de las funciones normales. Y entre esos problemas que había se generaba también que los músculos de la caja torácica pues también se debilitaban, y como se debilitaban, los pacientes no podían respirar bien. Para poder atender a esa gente, entonces se utilizó mucho el pulmón de acero, y el pulmón de acero era una caja, por decir, un tubo grandote donde metían a toda la persona y lo único que le quedaba por fuera era la cabeza. ¿Listo? Ese pulmón funcionaba diferente a los ventiladores de hoy en día, porque los ventiladores de hoy en día funcionan empujando el aire hacia la persona. Ese pulmón lo que hacía era que reducía la presión alrededor de la persona, de manera que, claro, la presión interna relativamente se volvía mayor, y entonces él podía absorber aire más fácilmente. Era un poquito aparatoso, o bastante aparatoso, y además de eso eso tenía también otras consecuencias, por ejemplo, en los vasos sanguíneos,
porque claro, si disminuía la presión por fuera era como si vos estuvieras en una cámara al vacío y eso te afecta también la circulación, todas las presiones internas te afectan. A pesar de eso se usaron bastante y de hecho, si no estoy mal, el año pasado o el año antepasado murió la última persona que estaba en un ventilador de acero y en un pulmón de acero. Y esa persona llevaba, si no estoy mal, unos 40 o 50 años metida allí. Sí, eso es permanente. Sí, claro, porque nunca se recuperó de la enfermedad no había cura. ¿Listo? Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿por qué no lo cambian a un ventilador? Sí. Bueno, hay una cuestión allí, y es que en este la cabeza te queda libre, pero en el otro no. O sea, en el otro vos tenés que estar siempre con la mascarilla para poder respirar. Entonces, aunque esto es súper aparatoso y súper incómodo, no estoy seguro, digamos, si la persona de todas maneras no podía caminar ni podía moverse, pues no es que fuera a tener de pronto demasiada movilidad, pues. Entonces, ¿era esto o de pronto mantener con el de mascarilla? ¿Por qué murió? ¿De qué murió? ¿Por qué murió? Un viejecito, ¿no? Porque ya tendría por ahí unos 80 años. Pero, o sea, de que lo que dice ahorita de que la primera persona del vacío no fue toda la circulación. Aunque hay problemas para eso, la verdad es que a veces termina siendo mejor la de la presión negativa que la presión positiva. O sea, los dos generan problemas. Igual se puede sobrevivir con un pulmón de acero 40 años, quedó probado en la práctica, ¿cierto? ¿Qué tantos problemas le habrá generado? No sé, pero sí tiene que haberse generado pues, otras cosas. El dilema es que la presión negativa es fisiológica, por así decirlo. O sea, vos normalmente lo que haces es presión negativa. Vos llegas y estiras los músculos de aquí, de la cara torácica, lo llegas y haces así. Y cuando haces así, el aire que está afuera queda con más presión que el espacio que está adentro y entonces es empujado hacia adentro. Entonces, fisiológicamente, todo lo que hace es presión negativa. La presión positiva es contrafisiológica, pues, porque no es así como lo hacemos normalmente. Entonces, ambos tienen sus peros. Sin embargo, hoy en día se utilizan los otros. Estos ya no se utilizan. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente la foto, así era que quedaba la persona. Es bastante de ciencia ficción. No me pregunten cómo hacían para ir al baño, para bañarse, nada de eso, nunca me puse a pensar en eso hasta ahora que veo la foto nuevamente y digo, de verdad, ¿cómo hacían? 40 años. 40 años así. Entonces, bueno, esos eran de pulmón de presión negativa, pero hoy en día tienen de presión positiva. ¿Y yo por qué esto no cambia? Ay. ¿Para, profe? ¿Para, No profe? sé, no pares, pero por alguna razón. No, mentira, sí. Es que estaba pensando que no le habían quedado unos cambios que había hecho, pero sí los tiene y no, que no le cambió otras cosas que también quería cambiar. Pero bueno, esta gráfica uno pues también la ve cuando ve el tema de espirometría. ¿Listo? Y eso se refiere a los volúmenes y las capacidades que maneja el sistema pulmonar, el sistema respiratorio. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, el volumen corriente, también llamado volumen tidal, ¿cierto? El volumen tidal entonces es ese volumen que nosotros estamos inspirando y expirando normalmente. Allí donde lo encontramos. BC. Es el BC, listo. La capacidad pulmonar total es la que nos va desde lo máximo que podemos inspirar, o sea que es lo máximo que los pulmones pueden contener, hasta lo que podríamos, en cuanto quedaríamos, digamos, si no solamente botáramos la inspiración más fuerte de todas, sino que además nos desinflara los pulmones. ¿Listo? Los pulmones nunca se acaban de desinflar, ¿ok?
los pulmones siempre quedan con un valor que se llama valor residual. Ese valor residual ahí donde está. El último. Es BR, el de abajo, ¿listo? Y tenemos los valores de reserva inspiratoria y expiratoria. Nosotros respiramos hasta cierto nivel en BC, pero de ahí para allá podemos hacer mucha más fuerza para respirar todavía más. Ese es el de arriba, BRI. Y el de abajo es lo máximo que podemos expirar nosotros. Una anécdota allí es, nosotros se acuerdan que en algún momento hablamos, y creo que, no sé si en este grupo fue que hicimos concurso de apnea, ¿cuánto durábamos sin respirar? ¿Fue en el otro? Sí, Sí. Sí, pero no. Vamos con el otro. Sí, Corregir. Creo que las dos traen. Bueno, ¿ustedes cuánto es lo máximo que han durado en la apnea? Depende de la hora. ¿Ah? Antes ahora. Ya Minutico, va. Minutico 5. ¿Quién de ustedes alguna vez ha hecho buceo o ha hecho apnea, digamos, ya un poquito, o nadado? ¿Sí, natación? Listo. Entonces miren, una cosa. Con respecto, por ejemplo, a la respiración que uno trata de, cuando uno quiere inspirar al máximo para aguantar bastante por debajo del agua, ¿alguna vez les han contado o saben cómo es el método, digamos, para mantener la mayor cantidad de oxígeno? Una de las cosas que uno debe hacer. ¿Qué va la frecuencia? ¿Ah? ¿Va la frecuencia de este medio? Sí, bueno, eso es una cosa para tratar de mantenerlo. Pero ¿cómo logras una máxima oxigenación? Se empieza a respirar por Suavecito. intervalos, poquito. ¿Y luego un gol? No tanto eso. Cuando vos, antes de hacer toda la inspiración, ¿cierto? La inspiración máxima, vos lo que haces es hacer varias expiraciones para tratar de hacer para tratar de bajar inclusive hasta ese volumen de reserva expiratoria y quedar en lo más bajo. ¿Por qué? Porque cuando vos estás respirando normalmente, ¿cierto? Por debajo está quedando un volumen que no está bien oxigenado, porque el aire cuando entra en los alvéolos se demora varias respiraciones, hasta 12, 13 respiraciones en cambiarse completamente. Entonces si vos simplemente voy a estar aquí nomás, y ahí inspiras al máximo, claro, el aire que tomás está lleno de oxígeno, pero había un aire que estaba allí en los alvéolos y ese aire quedó todavía guardado y no está oxigenado. Luego lo que tienes que hacer es expirar varias veces así, bueno, no voy a hacer porque queda medio bolera, pero llegué y soplas varias veces, expiras varias veces hasta que llegue y quedes casi que vacío, pues, hasta lo mínimo que puedas, volumen residual, digamos, y allí llegas y pegas tu máxima expiración y ya todo eso te quedaría, pues, sumando toda la capacidad vital que es desde lo alto de volumen residual hasta el volumen de reserva respiratorio, todo eso te quedaría oxigenado y ya con eso sí te empieza a aguantar respiración. No sé si en este momento quieran hacer la prueba de cuánto dura el que más dura aguantando respiración, solamente como por reírnos un rato. ¿Cuánto hay? Ese punto 2 porque más dure. Es muy falsificable la cosa, porque se hace que no. Entonces queda como difícil. Pero no sé si quieren hacer la prueba. ¿Cuánto es lo máximo que dura? ¿Un minuto por ahí? Sí, por ahí. El récord, yo pensaba que el récord era una nadadora que hacía como 9 minutos, pero en realidad ya hace 9 minutos nadando. Pero hay otros que hacen hasta 15, 16 minutos. Pero son los que se meten y que se relajan tanto que pueden hasta que dura mucho. También hay unos que se mueren de tanto, sí, exacto. No, Sí, es cierto. eso. Sí. Eso no lo hace Pero mucho. Colombia tiene una campeona mundial de apnea, ¿no? No sé. Una peladita. Sí. Sí, me imagino, no sé, no sé, pero digamos que pueden tener el dato. Y el máximo es como 25-30 minutos. Pero esos que duran tanto es porque utilizan oxígeno, aire con oxígeno al 100%. Normalmente nosotros tenemos ¿cuánto de oxígeno?
¿Cuál es la fracción de oxígeno en el aire que respiramos? Pero eso es por poquito, no está necesitado nitrógeno. 28%. Imagínate. Trampa. En cambio, los manes tienen y respiran oxígeno al 100% y con eso ya pueden durar más de 20 minutos. Aún así, yo creo que Cualquier persona no puede. exacto, sí, yo no creo que yo, por más que me esté oxígeno al 300, no creo que sea más de no, ni de 5 minutos, pero pues, obviamente, son gente que le paga. Profe, paga mucho. ¿qué impide que yo no, pues, bote el conchito residual? ¿A qué impide en el cuerpo que yo bote el conchito residual? ¿Qué impide? Buena pregunta, ¿qué impide que uno bote el residual? No estoy seguro del mecanismo, es una buena pregunta, como para ponerla en el claro. Me tengo como 4 no me respondido. Pero ponerla que yo la pueda responder, te aseguro que la puedo responder antes del parcial, pero tengo que puede salir en el parcial. No, mentira, no es verdad. Pero no estoy seguro qué es lo que lo impide, pero lo que sí te puedo decir es que la única forma de que vos perdas el volumen residual es que se te pinchen los pulmones, o sea, que tengas neumotórax. No pega, ¿no? O sea, que tenga algún accidente, que una costilla te clave allí, algo así que pasa, o por alguna sobrepresión se te rompe ahí la membrana, entonces empezás a dejar pasar fluidos y dejar pasar aire y todo el cuento. Allí puedes perder el volumen residual y te pueden colapsar los pulmones. No es, si los pulmones llegan si los pulmones colapsan, para inflarlos otra vez es un problema en berraco. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan peligroso, pues todas las heridas que te pueden o enfermedades que te pueden llegar a perforar un pulmón. Ve, profe, por ejemplo, cuando las personas les hacen esa incisión por acá para que pues les abren como el pulmón y tal, que respiren así. Como si cuando ellos están como ahogando con Ajá, fluido cuando están interno, ahogando, pues ¿no? que ya, y que el fluido sale y respira otra vez. Otro hay que comer, No, pero eso ¿no? aquí, No, pero es porque se le perfora el pulmón. A mi novio le pasó eso y cuando, digamos, hablaba o caminaba mucho, empezaba a toser. Pero pues igual, la gente de por sí se queda sin aire. Sino que como él es deportista de alto rendimiento, tenía buenos pulmones, por eso le explicaban. Y entonces decía que solamente le daba tos cuando llegaban allá y pues los médicos como así, le rajaron ahí sin, pues le dan una anestesia local, le rajan, le meten el coso y sale así de un líquido que se le ha metido a los pulmones. Claro, porque él está ocupando espacio que normalmente te ocuparía el aire, le está quitando una gran Por eso, y capacidad. que yo haga eso no implica, como dice que un pulmón después volver a inflar. Pero ahí no se le han desinflado. Nada más lo sacaron fluido y lo cerraron y pues. Sí, o sea, probablemente no sé qué tipo de herida tendría. ¿Y por qué fue? ¿Por alguna No, le digo así. un golpe o por qué? No, digamos, en ese sentido empezó a sentir eso de como él entrena fútbol desde chiquito y eso, él estaba entrenando en gente con el Cali y saltaba y empezó a toser, estaba buscando las pruebas. Después de ahí fue que lo mandaron a que le hicieran los exámenes y él dijo que le daba todos, entonces le hicieron una radiografía. Cuando se dieron cuenta, pues ahí de una llegaron a aplicar eso rápido porque se supone que la gente se ahoga de una, pero no se sentía ahogado. Si él no se sentía ahogado era porque todavía tenía aire en los pulmones, o sea, de alguna manera la presión del aire que había estaba contrarrestando el líquido que estaba entrando. Cuando se entra demasiado porque la abertura es demasiado grande o algo así, ya no hay presión suficiente y esa vaina se cierra, y cuando se cierra, pues. Sí, a él hicieron como que después de sacar el líquido lo graparon, pero eso le volvió a dar y ahí sí les tuvo que hacer pues cirugía y todo el cuerpo. Sí. Entonces no es cuestión de que traemos la bombita de la bicicleta y que le ponemos un parchecito. No, es un poquito más complejo. Sería interesante de pronto saber todo el proceso. Yo propongo que Daniel o Alejandro, que propusieron el tema, por un punto 2 nos hagan esa exposición en la próxima clase. ¿Cuál próximo? El otro martes. No la dentro de 15 días. ¿Entre aquí? Sí. Pero los dos, ya son los dos. No, uno. Ah. Uno, pero ya pues, uno para cada uno para cada uno. No lo puedo hacer, bro. ¿Sí? ¿Entre 15 sí? Listo, entonces, toma nota. Daniel queda comprometido Daniel, mándame un correo que dice quedo comprometido a la presentación sobre diferentes formas en que los pulmones pueden perder su volumen residual y cómo van los tratamientos. Y colapso de los pulmones. Colapso de los pulmones.
¿Por qué pueden colapsar los pulmones y cómo son los diferentes tratamientos? Una exposición cortica, ¿no? No es una vaina, es excesivo entre 5 y 10 minutos, tampoco es que te va Hago 15 a de los estar 5. 3 horas. Las 3 de los 5. Listo. Bueno, entonces los ventiladores mecánicos. Ahí llegó Carlos, se perdió el punto 5 de bonus que estábamos dando, pero pues ya queríamos hacer. ¿Cierto, muchachos, que le di un punto 5 a todos los que estaban aquí juntamente? Me quedan medio. Ya lo he perdido, ¿cierto? Bueno, los ventiladores mecánicos tienen tienen diferentes modos de funcionamiento. Algunos modos son completamente controlados electrónicamente y hay otros modos que son asistidos simplemente, o sea que dejan que el paciente respire, pero luego ayudan a que esa respiración sea mejor. ¿Okay? Ojo, todos funcionan elevando la presión en la vía aérea y con eso pues ayudan a inflar los pulmones. Una sigla que normalmente van a encontrar es PAW, o sea, PAW, o sea, bien por... Es PAW realmente, pero en inglés PAW también significa otra cosa, ¿no? Se pronuncia PAW y significa ¿qué? No, algo totalmente no relacionado, sino que es chistoso porque de pronto uno la ve y si la meten en Google Translator, que le mete PAW y le puede salir otra vaina completamente distinta. PO es como los sonidos que hacen los cómics de un golpe. no, puede ser, pero no. ¿Qué? ¿Qué es? Vos que estuviste un mes O son las pezuñas o las garras de los animales. O sea, por ejemplo, el catch paw o el catch paws son las garras del. Entonces, si ustedes meten paw así, llega y viene un dibujo de un sistema de ventilación. Y PAW, ¿qué cuerno es eso? Y luego lo buscan en Google Translator y le sale una vaina que no tiene nada que ver, pues no se asusten, eso significa otra cosa, pero en el caso de nosotros significa presión en la vía aérea, o sea, pressure in the Airway. airway. Muy bien, eso bien. Listo. Lo sabroso del asunto es que todas esos detalles del inglés los vamos a ver en los videos, ¿no? Los videos no solamente van a ser observados por nosotros, sino también por una profesora de inglés que más adelante va a ir a unas cuantas observaciones acerca de lo que ¿Y con nombre y apellido o generales? ¿Ya? pues ella los va a ver. No, pero la profesora va a dar las observaciones con nombre y apellido. ¿O? No, yo creo que en general. Sí, cada ¿No afecta el que rendimiento de todo el equipo de trabajo? afecta el rendimiento del equipo de trabajo. No, eso no afecta en nada, eso es simplemente para que ustedes puedan tener algo de la alimentación y para que nos riamos todos juntos. O sea, lo bueno fue que yo les organizé los videos español, inglés, porque con el español de pronto pueden quedar un poquito aburridos, pero en el inglés se ríen fijo. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen su descanso. Los ventiladores generalmente, ¿dónde los encontramos? Generalmente los encontramos en sala de cirugía porque van unidos al equipo de emergencia y anestesia o en cuidados intensivos, que es donde están los pacientes que generalmente tienen menos control sobre sus funciones fisiológicas en general, y entonces pues por eso necesitan la ayuda de los ventiladores. Sin embargo, pues hay ventiladores también que pueden llevar para la casa y hay muchos pacientes que requieren tener el ventilador todo el tiempo en la casa, entonces hay ventiladores también portátiles. Nosotros en algunos cursos hacíamos, lo que pasa es que no es siempre, no se puede todos los semestres, depende de la disponibilidad, pero a veces hemos traído un ventiladorcito portátil de un profe que trabaja con ventiladores, pues, y entonces los traíamos y hacemos unas pruebitas. No se pudo este semestre, pero yo les puedo compartir el video como para que lo vean. ¿Listo? Y hay pacientes que, pues, por ejemplo, ¿quién de ustedes monta en bicicleta? De manera más o menos... Profe, no hay tiempo. Pues sí, más o menos. ¿Cierto? O sea,
Ustedes han visto que hay unas bombas que son, cuando uno infla, está la bomba clásica, la de Dollar City, que uno compra en 5.000 pesos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero está también la bomba para los calidosos, para los que hacen 400 kilómetros a la semana de bicicleteada. Y entonces esas bombas tienen, pues uno está normal, pero cuando ya uno llega al punto en que está bastante inflada la llanta, uno llega y le cambia una llavecita, digamos, gira, y entonces te cambia a modo de alta presión para poder inflar esa vaina. Entonces vos, esa vaina, ¿qué sucede? Te permite inflarla más presión, pero te toca también hacer bastante bombeada rápido. O sea, te deja que por lo puedas hacer porque con la otra no puedes, pero te haces varias bombeadas rápido. Bueno, entonces también existen los ventiladores de alta frecuencia que sirven para que uno no tenga que meter tanta presión porque el paciente no lo aguantaría, sino que lo que uno hace es estar como cambiando rápidamente los, digamos, los volúmenes, mediante respiraciones de alta frecuencia. No te cae rato en de bicicleta. La ciclovía. Ni siquiera en la ciclovía, en la ciclovía, es un momento un clásico de la cultura vallenato. Bueno, cuando nosotros, desde que entré en ingeniería, eso no, uno entra en ingeniería ya le acaba el tiempo patrón. Bueno, los ventiladores funcionan, por ejemplo, por presión, por control de presión o por control de volumen o de flujo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso que están viendo allí, uno está controlando el flujo. Entonces, la inspiración sería qué parte y la expiración sería qué parte. ¿En cuál de las dos gráficas estamos viendo el flujo? En la derecha. En la derecha. Bien, vamos bien. ¿En qué parte estamos hablando de inspiración y en qué parte estamos hablando de inspiración? La inspiración es la parte positiva, ¿no? Inspiración esa es la parte positiva, exactamente, vemos un flujo positivo, y expiración, pues vemos un flujo negativo. Nótese que la que estamos controlando allí es la de inspiración. Vemos que la inspiración está bastante estable, digamos, ¿okay? Mientras que la expiración es un poco más simplemente la velocidad con que el paciente va soltando el aire. Ahí uno está controlando el flujo, y mientras uno está haciendo eso, pues la presión obviamente va a ir aumentando, solamente que esta no aumenta de manera estable, constante, sino que está aumentando pues de acuerdo a las condiciones de elasticidad de los pulmones y a qué tanto están abiertas las vías aéreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vemos que si controlamos el flujo, pues la presión responde de acuerdo a las condiciones del sistema. Podríamos controlar la presión, entonces la presión estaría constante y el flujo quedaría de acuerdo a las condiciones del sistema. Entonces, tenemos lo que les contaba, dos formas generales de transmitir este control de la inspiración y la expiración del paciente. Son espontánea o mandatoria. En la espontánea uno le da cierta libertad al paciente. En la mandatoria uno le controla completamente el funcionamiento. Entonces, la mandatoria, alguna puede ser simplemente que el ventilador siempre decide cuándo comenzar, y otra puede darse por la activación de una señal por el paciente. Es decir, digamos que una mandatoria controlada por el equipo, lo que hace es decir simplemente respire, inspire, suelte, inspire, suelte, inspire, suelte, ¿listo? Pero la que es controlada por el paciente es, el paciente llegue como que trata de respirar un poquito, o sea, trata porque uno tiene el reflejo de tratar de respirar, que no tenga la fuerza en los músculos de la caja torácica, que no tenga suficiente control nervioso de todo el aparato, eso es otro cuento. Entonces, cuando uno trata de respirar, como que de pronto no puede vencer la presión, y entonces le queda ahí como que medio, ¿listo? Y en ese momento en que el equipo siente entonces le dice, listo, este man quiere respirar, métale, ¿listo? Entonces, esa es iniciada por el paciente, y es más natural, obviamente, ¿listo? Y eso es lo que vemos aquí. En la que es iniciada por el equipo, pues simplemente vemos mínima presión 0, y luego bueno, va inflándose hasta que se empieza a desinflar. Mientras que la que es mandada por el paciente, esta presión negativa corresponde a ese suspirito del paciente, ¿cierto? Entonces ahí, trin, sintió esa presión negativa y dice, uy, hágalo, trin.
La otra cuestión sería dejar simplemente que el paciente respirara espontáneamente. Como ven, inclusive en un paciente sano, la presión que va a manejar con una respiración espontánea es menor que la presión que maneja con el ventilador. ¿Listo? Me pongo una pregunta, y cuando se hace esa que está iniciada por el ventilador, ¿no se empiezan como a atrofiar los músculos que controlan la respiración? Pues si ellos no están haciendo nada. La idea precisamente es que en lo posible sea controlada por el paciente. La mayoría de se recomienda cuando se puede, se recomienda que sean respiraciones asistidas. ¿Listo? No mandatorias. Pero hay pacientes que simplemente no tienen ese reflejo. Y en ese caso, pues, Oye, ¿por qué la presión es negativa en el paciente? La primera presión, ¿por qué es negativa? es negativa porque él está intentando respirar. Entonces, cuando él intenta respirar, ¿qué pasa? Estoy inspirando, ¿no? ¿Ah? Estoy inspirando. Sí. Intentando inspirar. Pero el sensor del equipo que va a sentir que que está generando un vacío. Ah, ok. Entonces, ese vacío que él está intentando generar, esa es la respiración negativa que él tiene. Listo. La ventilación mandatoria controlada por volumen es la primera que vimos, de hecho, que es vos llegas y controlas un flujo constante durante la inspiración. La expiración pues ya no es constante, sino que ya depende pues del sistema pulmonar, y mientras tanto la presión pues va evolucionando según las condiciones del sistema. ¿Listo? Durante los procedimientos quirúrgicos, los gases anestésicos pueden deprimir bastante el sistema nervioso central. ¿Listo? Lo ponen a uno en un estado de inconsciencia profundo. En algunos casos muy necesario, porque pues si usted de pronto le van a hacer una cirugía, bueno, inclusive no necesariamente a corazón abierto, pero cirugías que son muy invasivas. ¿Listo? La cantidad de dolor que usted sentiría si no estuviera bien anestesiado pues sería importante. Entonces eso hace que se requiera. ¿Qué ves? Hay gente que queda mal anestesiada, ¿no? Hay gente que queda mal anestesiada y siente todo. Ahorita digamos hablamos más de eso, pero sí, o sea, hay varias funciones de la anestesia. La anestesia es analgésica, te genera amnesia, te genera relajación muscular, te genera depresión del sistema nervioso y bueno, y tanto para la parte sensora como para la parte motora, pero hay gente que una de las dos puede que no es el de... Es que me genera todo ese analgésico. No, parece. Imagínate. Nunca se veía corazón abierto y sintiendo todo. Hay una película de eso, ¿no? Sí. Chimal, ¿qué pasa? No me acuerdo. ¿De qué tiempo para ver películas? Sí. Bueno, ojalá que tiempo para verse los videos. Bueno. Sí, en estos días no me acuerdo qué cirugía que han hecho también con el paciente despierto. Por ejemplo, las cirugías de las neurocirugías. Sí. Siempre el paciente tiene que estar despierto porque ellos tienen que estar viendo qué está pasando. Sí, yo he visto que pues, si es un músico o algo, los que tocan el instrumento, o que hacen cosas, o que juegan en una tablet. Bueno, no me ha puesto a ver eso, tanto detalle no he visto, pero sí. Sí, porque ellos tienen que ver que no están cortando el cable que no es. Sí. Diga que están tocando violín. Ajá, y estos manes están despiertos. Entonces, si les colocan como una tela aquí. En el cerebro no hay terminación nerviosa para... No, en serio. No hay... ¿Vos no sentís dolor en el cerebro? No, ¿en serio? ¿En el cerebro no? Vos sentís dolor cuando te abren todo esto, un dolor de verdad. Cuando te quitan aquí la tapa. Claro. Pero tenías anestesia Local. sí, anestesia local en toda esta parte y pues te sacan la tapa. Y después de que te sacan la tapa, ya no. ¿Uno no siente el cerebro? ¿No se vio la película Hannibal? Uy, sí, yo me la vi, bro. Ya se ve la serie, sí, no me tocó para la serie. Me rayé. ¿Sí? Me rayé. ¿Más todavía? No, bro, eso fue horrible. Yo ya no confiaba en nadie, bro. No. Sí. Esa es Hannibal. Pero es que la película no es tan traumática, la serie sí es pesada. Bueno, no es tanto como por lo que muestra, sino como por todo el terrorismo psicológico que tiene. ¿Y qué pasó? Pues que el man lo que hacía en la escena era que el man le gustaba comer seres humanos.
y el man se le empieza a comer el cerebro al otro man y el otro man está despierto. Solamente que no puede moverse. Incómodo. Sí, como maluco. Yo creo que debe ser chimbo, la verdad. Yo de mal le quito la amistad de una vez. Por lo menos lo quito de Facebook. Bueno. Sí, bueno. La otra forma de controlar sería controlar por presión. ¿Listo? Entonces miren que en ese caso el flujo no se controla y por eso es que abajo ustedes ven que el flujo va un poquito como a su antojo, pero la presión sí, por eso es que se mantiene constante. En los pacientes pediátricos a veces digamos el volumen es bajito, no, el volumen en general es bajito en el paciente pediátrico porque la carga torácica es menor. Entonces en ellos se controla más la presión. Este es también un modo bastante común, el CMB, que es ventilación mandatoria intermitente sincronizada. ¿Qué es lo que hacen? Ellos, el ventilador manda digamos, unas inspiraciones fuertes, pero entre esas inspiraciones él le da tiempo al paciente para que él respire por sí mismo. ¿Listo? Y entonces, si el paciente no respira por sí mismo durante ese tiempo, de todas maneras él vuelve a comenzar el ciclo. ¿Ok? ¿Eso para qué se hace? Cuando los pacientes salen de ventilación, por ejemplo, después de una cirugía o después de un periodo prolongado de pronto en coma o algo así, ellos pasan por un proceso que se llama el destete, que tienen que destetarlos del ventilador. ¿Listo? Entonces durante el destete se recomienda utilizar este método porque el paciente tiene la oportunidad de respirar por sí mismo, pero no está como que descuidado completamente. La respiración asistida espontánea, entonces por eso assisted spontaneous breath, tiene ventilación mecánica, ¿listo? Pero asistida siempre por presión digamos, por una presión de extra, ¿listo? En la línea de base. Por eso ustedes la ven aquí que está un poquito levantada la línea de base. Y bueno, aquí vamos a ver a qué se refiere esa presión extra que tiene este volumen aquí. Esa presión extra se conoce como la PIP o PEP, o sea, es presión positiva al final de la expiración, no expiración, que uno todavía no ha expirado, no ha expirado, está apenas expirando. Entonces, la PIP o la PEP es ese volumen, esa presión que hay aquí en esta parte, que es una presión constante que está por encima del cero. ¿Y para qué sirve eso? Esa te sirve para evitar que colapsen de pronto las vías respiratorias cuando tenés problemas de obstrucciones, inflamaciones, distintos problemas que te están haciendo cerrar las vías aéreas. Entonces vos querés mantenerlas siempre con una presión, un toquecillo alta, no dejarlas llegar a cero para poderlas mantener abiertas. ¿Listo? Que es lo mismo, no sé, o sea, por ejemplo, ustedes inflan bombas y bueno, ahí podemos ver el tema de los pulmones. Ustedes inflan bombas con la boca. Yo aprendí a inflar bombas con la boca como a los 25 años. O sea, para mí eso fue un trauma. Yo no era capaz de hacer eso, no hay capaz de hacer bombas con los chicles. ¿Qué más no hay capaz de hacer? Y no hay capaz de chiflar. ¿Listo? ¿Ah? Pues porque soy torpe. Sí. O sea, sí, mucho manejo, probablemente el cantante no hubiera podido hacer porque mucho manejo de la respiración no tengo. El caso es que ustedes si se han puesto a ver, cuando usted va a inflar una bomba con la boca, ¿cierto? La parte más complicada es al principio. O sea, la vaina está totalmente desinflada y eso no infla hasta que ya se vence esa resistencia, ¿cierto? Y hay un punto en que ella ya empieza a inflar fácil hasta que llega a un punto en que también ya está bastante inflada y de ahí para adelante es más difícil inflarla. Pero entonces, como ven, hay un punto difícil al principio y al final.
Pero en el intermedio es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay una presión que está sosteniendo digamos, esa expansión de la bomba. ¿Listo? Entonces, más o menos lo mismo es eso, lo mismo es este sistema. Es tratar de mantener los pulmones con ese extra de presión para que el sistema, digamos, que no tenga que vencer esa resistencia la próxima vez que vas a respirar. ¿Ok? Es súper claro. El suspiro lo que hace es que cada cierto tiempo te da como varias respiraciones con una presión altica. ¿Listo? Y con eso ayudas a abrir secciones que estén colapsadas y pues es un poco como lo que haces cuando te está faltando el aire y entonces tomas un suspiro grande, ¿no? Pero la idea es no tomar la idea es que el equipo no te permite hacer muchos suspiros en cierto periodo de tiempo, ¿listo? Porque si lo haces, pues también va a estar metiendo sobrepresión en los pulmones, que tampoco es buena idea, ¿no? En los ventiladores se manejan ciertos niveles de ventilación, digamos, de litros por minuto máximos, dependiendo del paciente, dependiendo de qué tan grande es el paciente y dependiendo del peso del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes exceden eso, pues digamos, los médicos, las asociaciones de médicos definen cuántos son los litros por minuto que debe aguantar X paciente en tales condiciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pues, si se pasan de ahí, pueden estarle haciendo daño al sistema respiratorio, a los pulmones, y eso pues puede que no se note al principio, pero eventualmente la persona queda con ese problema. ¿Listo? Entonces, no es, digamos, hay muchas reglas al respecto que no me las sé porque no soy médico, pero es importante saber eso, qué niveles. En los modos del CPAP, ¿qué se hace? Se mantiene una presión positiva al final de la expiración, pero la respiración, ¿cómo es? Esa formita es la forma de una respiración ¿qué? Controlada por presión. Espontánea. La espontánea tiene esa forma. ¿Listo? Mientras que la otra, ustedes ven que siempre tiene una formita como, pues bueno, bastante más cuadrada, en la que está siendo controlada, pero también como con formita de aleta de tiburón. Vale. Listo. La presión que se mide en estos equipos, en centímetros de agua. ¿Listo? Obviamente, para tener mayor flujo, pues vos tenés que lograr vencer la presión interna y tenés que meter una presión más alta. ¿Listo? Y ese flujo lo vamos a medir en litros por minuto. ¿Okay? Tenemos también la cantidad de aire que vamos a suministrar al paciente, pero en realidad lo más importante es el volumen minuto, no es tanto el volumen en sí, sino el volumen minuto. Y el tiempo, hay una relación que se llama la relación de inspiración y expiración. ¿Ok? Siempre la relación inspiración y expiración es mayor a 1. Es decir, usted siempre se demora más expirando que inspirando. ¿Ok? Y se mide, por ejemplo, decir 1, 2. Y es que por cada un intervalo de inspiración tenemos 2 intervalos del mismo tamaño de expiración. O 1, 2, 1.5, etc. Profe, ese aire que le dan a los pacientes es 100% oxígeno o es también aire? Es mezclado. Es mezclado, pero vos puedes aumentar la concentración de oxígeno dependiendo de la necesidad del paciente. Tampoco es bueno, bueno, de hecho dice concentración de oxígeno inspirado entre 21 y 100%. De hecho, respirar oxígeno al 100% no es bueno. O sea, uno no es que como que si viviéramos en un ambiente de oxígeno al 100% estaríamos mejor, no. La explicación no me acuerdo exactamente cuál es, pero un punto uno para que les pongan. O sea, es otra cuestión que se podría charlar. Pero no, inspirar al 100% oxígeno no es bueno
a largo plazo. O sea, no es algo que puedas mantener en el tiempo. Bueno, listo. Punto 2 por el oxígeno. ¿Qué? Punto 2 por el oxígeno. No, punto 1. Punto 1 porque la explicación es breve. Listo. Cosas que podemos controlar, los parámetros que podemos controlar, entonces los modos de ventilación, la forma de la onda, que pues tiene diferentes, puede ser cuadrada, puede ser rampa, etc. La relación, inspiración-expiración, entonces uno puede ver allí en el equipo más se ve más fácil. Bueno, de todas maneras, hay un simulador para eso que quería compartirles, pero no encontré ahorita la dirección, yo los comparto por el clásico. El flujo máximo que uno puede poner también se puede controlar, el volumen corriente, la sensibilidad, ¿listo? La sensibilidad lo que hace es marcarte cuánto va a ser la presión con la que vos vas a activar, porque acordémonos que hay modos que son asistidos, ¿no? Entonces en los modos asistidos ustedes tienen que detectar ¿qué? La respiración del paciente. Un intento de respiración del paciente. Eso requiere que vos tienes esa sensibilidad para decir cuántos centímetros de agua es que vos vas a detectar. O sea, vos decís, cualquier presión que sintamos negativa de 0.5 centímetros de agua, no te vamos a decir que ya es que el paciente quiere respirar. ¿Listo? Y entonces eso va a hacer que le mandemos su empujón, pues. Pero el problema es que si vos la pones demasiado bajita, por así decirlo, digamos, muy sensible, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede pasar que el paciente empiece a respirar demasiado frecuentemente, porque cualquier cosa la detecta como que ya quiere respirar. Y si la pones con baja sensibilidad, entonces pues él no va a ser capaz de activar eso, y entonces puede que sí, puede que por lo menos entre en hipoxia y bueno, empecemos a detectar que algo anda mal. ¿Listo? Bueno, miren que el suspiro, por ejemplo, se maneja máximo 2.5 litros y que no se pone más de 3 suspiros por hora. Que era algo de lo que estábamos hablando antes. La presión de PIP y la presión de CPAP, uno la puede manejar entre 0 y 45 centímetros de agua. El intervalo de apnea, nunca entre una respiración y otra vamos a dejar más de 1 minuto, ¿vale? Obviamente, el paciente no se está entrenando para un impulso de apnea, el paciente está tratando de sobrevivir. Y este es el diagrama de bloques del sistema. Entonces, normalmente el aire lo estamos tomando, una de dos. Podemos estarlo tomando de la red de gases medicinales. ¿Quiénes de ustedes ya vieron? Bueno, en clínica creo que ven algo de eso, y si no, también está otra que se llama ingeniería hospitalaria. ¿Alguno de ustedes ha visto esto en clínica o ingeniería hospitalaria? ¿Sí? Entonces, la red de gases medicinales, ¿qué es lo que hace? Básicamente distribuir los gases medicinales en todas las áreas que se necesitan. Ajá. Aparte de distribuir los gases, ella también tiene hay uno de los canales de la red que sirve, digamos, para otra cosa, que no es suministrar gases, sino que es ¿qué? Para también recibir los gases que se exponen dióxido de carbono. Bueno, no tanto esa, sino la de vacío. Esta es la de generación de vacío, porque en muchos equipos se requiere succión. Entonces ustedes están conectados a la red de vacío. Bueno, el punto es que el equipo se conecta a la red de gases medicinales, o algunos también se puede conectar, algunos inclusive tienen su propio compresor. El compresor entonces te genera el aire que necesitas. El problema es que los compresores, aquí en Colombia, los compresores que hay, los equipos que vienen con compresor, el compresor que sale no cumple con las normas de gases medicinales. ¿Listo? Entonces no se puede utilizar, digamos, como instrumento principal de ventilación. ¿Ok? Pero existen los equipos con esa característica, tienen sus propios compresores que te hacen pues digamos, el mezclado del oxígeno y tal para poder proveerte la presión y la concentración suficientes. Bueno,
Después de eso entra un sistema neumático en el cual hacemos una mezcla de oxígeno y el gas y el aire medicinal que viene. ¿Listo? Que está controlado por lo que le hayamos puesto al sistema. El circuito de paciente, pues entonces es la manguera esta que va al paciente y que puede ser de varias maneras. Esta, por ejemplo, de máscara completa no es que uno la vea tan común, ¿listo? Normalmente uno va a las que van directamente en donde, la boca, ¿cierto? Pero también están los de mascarita que solamente cubren hasta la nariz, o inclusive algunos que solamente van en las dos fosas, ¿listo? Ese sistema tiene obviamente filtros para prevenir la contaminación. La CPU pues se encarga de controlar todas las señales. El sistema de monitoreo mantiene los niveles de flujo y de oxígeno y de presión en los intervalos indicados. La interfaz y pues obviamente el sistema de alarmas. También tenemos la parte del humidificador, y el humidificador lo que hace es permitir que el aire que entra al paciente no entre seco. ¿Algunos de ustedes tienen problemas de apnea del sueño? ¿No? ¿Y algunos de ustedes tienen problemas de pronto de que tenga tos crónica? No, pero mira que el cuento de la humedad en el aire es algo tan sencillo como este. De pronto aquí en Cali no se da tanto, pero hay ciudades en que sí, que es bastante seco. Y además de que es seco, es frío. Entonces, si la humedad del ambiente es bajita y además el aire es frío, a uno le empiezan a irritar las vías respiratorias. Y uno empieza a darle tos todos los berracos días. Porque sí. Entonces, para esos casos, muchas veces lo que la gente hace, no sé si ustedes conocen a alguien que tenga un humidificador en la pieza. Entonces, lo que hace el humidificador es precisamente aumentar la humedad del aire para que no te genere resequedad en la vía aérea. Yo lo uso porque tiene apnea y él lo usa para dormir. Pues sin eso no, o sea, pues no, puede que no me lo ponga y duerme, pero ronca tanto que no descansa. Exacto. Pues O no sea, descansar a nadie. no deja dormir a nadie en la casa. Listo. Bueno, además de eso tenemos el nebulizador. Listo. Y bueno, en algunos sistemas tenemos el compresor, que el compresor que les decía que es capaz de proveer la concentración de oxígeno necesaria, digamos, a la presión necesaria. Cuando vamos a hacer ventilación manual, podemos hacer la ventilación con un sistema de una bolsita que le llamamos, o le dicen, AMBU, ¿ok? Entonces la mayoría de las veces pues se conoce el sistema como el AMBU. En el sistema puede haber también, hay una entrada también para oxígeno, y pues está esta parte que es encargada de aumentar la presión para que el paciente pueda respirar. Ya entrando al sistema obviamente neumático del equipo, entonces, ¿qué tenemos? Al principio, ya se nos fue el primero. El primero que tiene que ir a echarse agua para poder despertarse. Tenemos una trampa de agua al principio, tenemos un filtro que nos purifica de alguna manera el aire que está entrando, ¿listo? Quitándole el agua que esté condensada y todas las partículas que puedan venir del suministro de aire de gases medicinales. ¿Ok? Ese aire ya purificado pasa a un sistema en que se regula la presión, de manera que si se regula y se censa la presión, de manera que si es demasiado baja, el sistema emite una alarma. Y dicen, mire, la presión que está llegando es muy bajita, yo con esa presión no puedo suministrar el aire bien al paciente.
Estos sistemas, tanto el de la anestesia como el ventilador, funcionan en el sistema, tienen siempre válvulas cheque. ¿Listo? Las válvulas cheque o válvulas de retención solamente dejan pasar el flujo en una dirección. ¿Listo? ¿Por qué solamente una dirección? Porque no queremos que el aire nos devuelva hacia esta parte del circuito. En esta parte del circuito nosotros queremos que el aire salga hacia el paciente. Y en la otra, pues queremos que vaya del paciente hacia afuera. Pero no queremos que cuando el paciente expire, de pronto nos vaya a devolver el aire con dióxido de carbono hacia esta parte. Luego están los reguladores de presión. Los reguladores de presión, digamos que el sistema de ellos lo que hace es como aumentar o reducir el volumen de una camarita por la que está pasando el aire, de manera que la presión del aire allí baja más o menos alrededor de 10 psi. Los sensores de flujo nos permiten saber cuánto es el flujo que estamos suministrando. Y en este mezclador, que si ustedes se fijan, miren, ¿a qué les parece esta vaina acá? ¿Un motor? Sí, no, ustedes nunca han cogido unas sopladoras con las que uno le hace el mantenimiento a los computadores. O bueno, una sopladora. El que levanta las horas. No, una bomba, sí, eso, algo así. Eso, es igualito. ¿Listo? Entonces, allí en el sistema hay una parte que es la del mezclado del oxígeno con el aire para mantener las proporciones adecuadas, y hay otra parte que ya es la encargada de controlar el flujo que va a salir hacia el paciente, que es básicamente una sopladora. ¿Listo? Luego pasa por un filtro de bacterias para que llegue el paciente lo más puro posible, y por un humidificador, un nebulizador, en los cuales, pues por un lado sí se hace la labor de humidificación, pero además si hay que administrar algún fármaco lo pueden hacer allí. Cuando sale entonces el gas, el gas puede venir condensado, digamos, ¿ok? Entonces se condensa, digamos, al enfriarse cuando sale. Entonces lo que se hace es poner esta parte de recolección para que no se vaya a meter el agua hacia este circuito de acá. Y en este circuito de acá lo que vamos a hacer es, por un lado, filtrar eso para que, por un lado queremos proteger al paciente para que no le entren bacterias, ¿vale? Pero por otro lado queremos proteger al equipo de las bacterias del paciente. Entonces allí tenemos ese filtro que nos permite que el paciente no contamine el equipo, porque el equipo va a tener que ser utilizado por muchos pacientes, no queremos que pase. Si hay una falla en estos sistemas de filtrado, pues todo, imagínense el problema tan berraco, cuando un paciente tenga una infección bien áspera y ustedes utilicen el mismo equipo y el sistema de filtrado no funciona, pues el siguiente paciente bien mal que estaría por otra cuestión, y aquí se la aumentamos. Tenemos un sensor de flujo ahí también, y una válvula de exhalación que es la que hace que el aire salga hacia la atmósfera. Pero la presión que está ahí en la válvula de exhalación se controla mediante este sistemita, que es el que me crea ese offset, ese DC que hay de presión cuando queremos tener la presión positiva al final de la aspiración. Una recomendación es que todas esas vainas de CPAP, PEP, PAW, todas esas cuestiones se las aprendan, porque suelen salir en algunos parciales que he visto de instrumentación 2. Suelen salir. Entonces, son cosas que le da la gente por preguntar, no sé por qué. Entonces, tenganlas en cuenta. No es que sean pues la mega pregunta que vale 8 puntos, pero suelen ser esas lecciones que ayudan. ¿Listo? Tenemos entonces, además de todo el sistema, pues lo que hemos visto acerca de los filtros y de los controles de presión y todo eso, tenemos alarmas de desconexión cuando hay caídas fuertes de la presión, para decirle, mire, el aire no está llegando con la presión adecuada, y pues no podemos así mantener la condición del paciente. Entonces suena la alarma y se soluciona el asunto. Y tenemos también que la mayoría de
de estos sistemas, no, la mayoría de estos sistemas siempre tienen unos medidores de flujo. ¿Por qué? Los sensores de flujo ahí lo que se encargan es de ver que el mismo aire que está entrando al paciente sea el aire que está saliendo. Porque si el aire que está entrando no es el mismo que está saliendo, ¿qué está pasando? Se está quedando en los pulmones. Una es esa, pero entonces en ese caso empezaríamos a ver un aumento de la presión. Puede pasar, ¿listo? Pero entonces estaríamos viendo que el paciente está hiperventilando y entonces hay un aumento de la presión en los pulmones y eso se notaría. Pero la otra cuestión es que puede ser que entre la última medición del sensor de salida y la medición del sensor de entrada hay alguna fuga en el circuito, ¿listo? Y entonces, claro, le estamos metiendo X cantidad de aire, pero él nos está devolviendo menos porque hay una parte de la manguera que está picada o algo así. Todas estas comparaciones, de todas maneras, se tienen que hacer, los valores se tienen que convertir a temperatura corporal y presión saturada, que es esos BTPS que vemos allí. Porque una es la condición del aire cuando está en el ambiente, que es lo que se conoce como ATP, y otra es la condición del aire cuando ya entra el paciente, porque ahí se calienta a la temperatura del paciente, 37 grados centígrados, y se mantienen por unas condiciones de presión. ¿Listo? Entonces, esa es la presión de saturación. Listo. Si hay obstrucciones, puede ocurrir que la presión del circuito se aumente, y si eso sucede, puede pasar que el paciente, los pulmones sufran traumatismos. Y lo otro que pasa es que los ventiladores siempre tienen que tener baterías, que cuando llegue a haber un problema de fallo en la red, pues el paciente se queda sin cómo respirar, o sea que toca que todo el mundo vaya a darle con el baloncito a todos los pacientes que están con ventilador, cosa que puede ser un poco incómoda. Estas baterías duran como hasta unas 3-4 horas, ¿vale? Pero pues la idea es que los sistemas de energía de los hospitales siempre tienen un sistema auxiliar que entra a funcionar cuando falla la red eléctrica. Pero puede pasar a veces que el sistema se trabe y entonces no se active y bueno, etc. Los ventiladores, cuando no hay oxígeno, por lo menos tienen que permitir que pase el aire medicinal, que es aire normal, digamos, la concentración normal que está en el ambiente, normal. Y bueno, todos ellos tienen al iniciar unas pruebas de encendido. Este es un ventiladorcito de máquinas de anestesia. Este es un 16500. Aquí pueden ver algunas de las conexiones, la válvula FIB, el puerto para, el flujo de gas fresco al paciente, que eso lo vamos a ver en anestesia, la conexión al absorbedor, que lo vamos a ver en anestesia. Y tenemos aquí el controlador, por ejemplo, del volumen corriente, la frecuencia, el ratio entre inspiración y expiración. Y ya. Ese es el tema de ventilación. Así que ahí podemos parar.